sangre no me llama. ¿Qué será lo que me quiere decir? Ya llegué a Sonográfica. Me siento emocionadísima porque además en estos pasillos, estos pasillos transmiten muchísima historia y muchísimos recuerdos agradables. Aquí crecí como profesional. No solamente presentando a los mejores artistas nacionales e internacionales, a los mejores músicos, intérpretes y ejecutantes, sino también como abogado. Hola, hoy es un día muy especial. Tenemos una cita con la fantástica Judith Castillo, ex Miss Venezuela y digna representante. Una mujer que se ha convertido en un referente de lo que significa lograr las metas que uno se propone, con trabajo, con fe y con mucha buena vibra. Bienvenida, Judith, a este espacio de encuentros. Gracias, no sabes la emoción que me da estar aquí en las instalaciones de Sonográfica, una de las casas que me recibió con más afecto, con más cariño en aquellos años 80. ¡Wow! Se dice fácil. Tú eres otra más de donde son los cantantes. Yo sí, claro que Siempre. sí. Bueno, queremos aprovechar esta visita para hacer un resumen, si es posible en este breve tiempo, de lo que es el recorrido de la vida de Judith, que, como les dije antes, es un referente. Una historia fantástica de logros, de sacrificios, de alcanzar metas y de tener a esta mujer bellísima que hoy por hoy es un abogado especialista en propiedad intelectual, de los que pocos hay en el país, y que también sigue trabajando para apoyar esa parte de los derechos más allá de lo que es ser una reina de belleza o ser una figura televisiva. Para empezar con este recorrido, obviamente, tengo que remontarme a 50 años atrás, cuando Judy incursiona en Miss Venezuela. Ahora, mi pregunta es, ¿qué fue o quién te motivó a interesarte por un concurso de belleza? Pues mi abuelita, mi abuela materna, que, ¿sabes qué pasa? Que yo estuve todo el tiempo participando en certámenes de belleza desde muy bebé. En cuanto concurso había, me nombraban reina en la escuela, en la Gran Colombia. Ajá. Fui la madrina del aniversario de mi liceo. Y después mi abuela me inscribe sin que yo supiera en el concurso de Miss Manzanita BAM, que era el de las tiendas por departamento. Yo 15 años era lo que tenía. Y luego me lleva ella misma a inscribirme supuestamente en el Miss Princesita de Venezuela y resulta que era el Miss Venezuela. Así es como llego yo al concurso por mi abuela materna, Victoria. Increíble. Ese concurso también fue un suceso en tu vida que yo creo que es único en la historia de la humanidad, porque tú no ganaste, pero fuiste la Miss Venezuela. ¿Cómo fue esa vivencia? Bueno, imagínate, un poco traumática y un poco me mantenía en shock, me mantenía todo el tiempo como en alerta, porque la gente sabe que yo no quería ser Miss Venezuela. Yo me meto por mi abuela en el concurso Miss Venezuela, pero con un plan que era lograr la banda de primera finalista para ir al Miss al Miss Mundo. Y resulta que logro mi banda de primera finalista para viajar en noviembre al concurso de Miss Mundo y resulta que la ganadora renuncia en menos de 36 horas y me ponen a mí la corona de Miss Venezuela y es así como termino siendo la reina del país y participando en el concurso de Miss Universo en Hong Kong. Sí, Pura suerte. Además, debo decirte que entre esa gente que se convirtió en fan de Judith Castillo, estoy yo. Y para mí siempre serás la reina del pueblo. Muchas gracias. Como se te etiquetó en esa época. Sí. De verdad que fue increíble cómo sufrimos, porque distinto como pasa ahora, el Miss Venezuela era un evento que lo veía todo el mundo, se paralizaba el país. Sin embargo, en el 76, que fue cuando yo participé, el concurso venía en declive.
La gente ya no lo quería ver porque decían que siempre se sabía quién iba a ser la ganadora, porque había perdido un poco de su brillo, pero con todo lo que sucedió en el 76, pues levantó inmediatamente la imagen. Todo lo que sucedió, eso fue un año nada gris. La gente decía, no, eso va a ser otro Miss Venezuela gris. Y resulta que no pudo ser más colorido. No, estuvo genial. Yo particularmente me acuso que yo sufrí toda la noche porque perdió mi candidata, que era la señorita aquí presente, y creo que a los 2 días anuncian que Judy es la ganadora. Entonces pasamos de la tristeza a la euforia. Por eso decía que era como un cuento de hadas, ¿no? Sí, es verdad. Era como un cuento de hadas porque tú me decías en privado que sufriste mucho. Y bueno, la Cenicienta también sufrió y terminó siendo la que ganó en la historia. Al príncipe, ¿verdad? Claro, se llevó el premio. Es verdad. Entonces, bueno, es algo muy parecido. Una demostración de ese temple que tiene Judith Castillo nos los da justo cuando va a representar a Venezuela. ¿Cómo logra Judith Castillo en una época donde no hay redes, donde no hay nada, convertirse en un fenómeno mundial por su actuación cuando llegó a Hong Kong? ¿Qué hiciste? Bueno, primero pisar duro, porque realmente como a mí no me querían en la organización de Miss Venezuela, de hecho me solicitan que renunciara. Cuando renuncia la ganadora y me tienen que poner la corona a mí, ellos querían que yo renunciara en favor de la que me seguía. Ajá. Porque según ellos pues yo no era la representante adecuada del país. No tenías el target. No solo eso, o sea, bueno, no te quiero contar, a mí me decían que era que yo no valía nada, que yo era muy poca cosa. No tenía chequera. Que yo iba a avergonzar al país. No se trataba solo de la chequera, sino a la clase, yo no tenía clase. Entonces, claro, todas las cosas que te dicen, tú tienes que ver cuando tienes obstáculos, qué haces con esos obstáculos. O te hundes o los tomas por, bueno, como tomar el caballo por las riendas. Y yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a demostrar lo que es una joven venezolana, sí, de carencias económicas, pero con una riqueza familiar de principios, de valores. Y empecé a pensar, ¿qué hago para destacar? Porque claro, todos imaginaban, todos ellos, que yo iba a regresar habiendo pasado sin pena ni gloria por el Miss Universo. Y fue ahí donde dije, ¿qué tengo que hacer para que, aunque no ganara la corona de Miss Universo, por lo menos destaque? Y fue cuando empecé a analizar, dije, bueno, voy a tratar de hablar aquel idioma, a agradecer todas las comidas que me pongan, me gusten o no, voy a conocer su historia, su geografía, su cultura, para que vean que a mí me interesan ellos. Y bueno, en general fue toda una estrategia que llevé bajo cierre, y bueno, me funcionó. Excelente, o sea, cuando tú sales a escena y les hablas en su lengua, la reacción del público, no sé si tú estabas ahí, ovacionaron. Fue increíble. Sí. Increíble, o sea, ahí no hacía falta, fuiste noticia mundial. Claro, porque además yo desde el momento en el que me bajé del avión comencé a soltar palabritas, ¿no? Y decían que la única representante de cualquier país que hablaba cantonés, además de Miss Hong Kong, era yo. Y no es que hablaba todo un vocabulario, pero yo llevaba palabras, llevaba expresiones y llevaba ese speech que era el del día de la elección. Ajá. Y claro, cada vez que les soltaba, y además me los aprendí por escrito, porque los periodistas, yo sabía que los representantes de medios impresos me iban a decir así muy bonito, lo sabes decir, pero lo sabes escribir. Y yo no me iba a quedar con esa. Y en efecto, escribiéndoles todo. Entonces, claro, todos los días aparecía en los periódicos, todos los días me entrevistaban, me reportaban, era una belleza. Fue una época maravillosa, que es mágico como decir hoy que ya se cumplen 50 años. Sí. Parece que fue ayer. Parece que fue ayer. 50 años, el domingo 24 de mayo, sí. Cumplo los 50 años de que me pusieron la corona en la cabeza. Por cierto, que quiero acotar que Judy en sus redes tiene toda una secuencia bien detallada de cómo fue. Y es además súper divertida, tal como es ella, muy espontánea, muy auténtica. Y les recomiendo que lo busquen. Fue una época genial que de alguna manera te dio un piso para llegar a Venezuela
con un know-how respetable, Ujú. como mujer bella. Pero más allá de esa mujer bella, había una mujer muy inteligente que tal vez quería otra cosa. Entonces entras a la televisión. Según lo que he leído, tú estuviste como redactora, como reportera, fuiste actriz, o sea, hiciste todo lo que se puede hacer en televisión, Bueno, ante la pantalla. en realidad no fui redactora y no podía hacer entrevistas porque yo no era periodista y en ese entonces había ese problema de hacer entrevistas, pero sí tenía mis conversaciones con invitados. Estuve haciendo el programa Lo de Hoy es Noticia con Bocaranda y con Eladio Lares. Esa fue una época bellísima. Lo de Hoy es Noticia se llamaba, pero yo realmente comencé, sí, en la televisión, en la actuación, porque parte del compromiso de Ser Miss Venezuela era trabajar para algunas producciones, y las producciones cuando me llamaban eran de actuación, que no era actriz tampoco, pero bueno, uno da sus pininos. Luego pasé al teatro y estando en el teatro, porque la gente del concurso, bueno, de la agencia publicitaria que tenía la franquicia en ese momento del concurso, me cerró todas las puertas. Porque claro, el mismo tema de que no nos llevábamos bien, me cerraron todas las puertas, no me salía trabajo, ni siquiera como modelo tanto como debería, y empecé a hacer teatro. Y haciendo teatro surge la posibilidad de protagonizar La Casa de los Avila de Pocaterra en el Canal 8, y del Canal 8 caigo aquí. Caigo en Radio Caracas Televisión, en el programa Fantástico con Guillermo González, y quien me lleva al casting es Belén Marrero, con quien comencé a hacer Fantástico en el canal. Porque ella supo que Guillermito estaba buscando a un par de modelos y las dos éramos modelos. Solo que Guillermo nos empezó a ver esa chispa que teníamos y nos iba dando todos los días oportunidades de lucirnos dentro del programa, y fíjate, terminamos animando. Yo después me quedé en la animación y Belén se fue a la actuación. Guillermo González, un hombre también fantástico que recordamos con mucho cariño. Y nada egoísta. Sí, un hombre tan generoso. Sí. Que yo tengo anécdotas de él que si uno hace un libro, pues la gente no lo cree. No lo creería. De cosas fantásticas que hizo por mucha gente. Sí. Trabajar con él, eso está dentro de mis notas, trabajar con él para ti fue una escuela. Sí, ¿cómo no? Y una catapulta, si se quiere. Cuéntanos cómo era tu trato con él, si tú tienes alguna vivencia especial. Ay, sí, yo amo poderosamente el recuerdo de Guillermo, porque como te decía, Guillermo nunca fue egoísta, nos abría espacio, nos daba oportunidades, y con el tiempo nos hicimos tan amigos que fíjate que incluso ahora que soy abuela, nos encontrábamos mucho en España. Cada vez que yo iba a visitar a mis nietas, coincidía porque él también era geminiano, y él celebraba su cumpleaños con sus amigos. A él le encantaba una rumba, un zaraíto, cocinaba, que era un espectáculo como cocinero, pero cuando no estaba en Caracas, sino en Madrid, nos encontrábamos allá y recorríamos Madrid, íbamos caminando. Mira, te cuento que yo caminaba con Guillermo por las calles y no había quien no lo paraba para darle un abrazo, para pedirle una foto, para hacerle un comentario. A mí me dejaban de un lado y yo tomándole fotos a ellos, y la gente ni cuenta se daba que yo era yo, pero todo el mundo era con Guillermo, y él amable y espléndido con todo el mundo. Sí, genial. Sí. O sea, él fue tu escuela. Luego de trabajar con él, pasas a ser la protagonista de Citacom. Paso primero a Lo de Hoy es Noticia, y después de Lo de Hoy es Noticia, que era un espacio que hacíamos desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Era una revista interesantísima que tenía mucho éxito, y después sí paso a mi propio programa, que era Citacom. Citacom, ese fue, digamos, para ti tu consentido. Ay, tu consentido, tu programa donde brillabas tanto. Yo he visto tantos videos de Citacom ahora que estamos rescatando, y me doy cuenta de la cantidad de gente que pasó por ahí. Gente que eran muy reconocidos, no solamente cantantes, no solamente actores. No, artistas en cualquiera de las ramas. Artistas en todos los géneros. Sí. Una de las preguntas que yo tenía
era si alguno de esos invitados logró impactarte de una manera que no lo olvides jamás, si alguno de esos te dejó una enseñanza que tú pones en práctica hoy día. O sea, ¿cómo fue ese tránsito? Porque por ahí pasó Julio Iglesias, Rafael, o sea, Cheo Feliciano. una cantidad de artistas. Te vi en uno donde estás con Benny Moré, Benny Moré. una cosa increíble. Sí, o no, sea, los artistas que pasaron. Pero lo lindo de Citacón era que se trataba de sacarles, de hurgar en su vida personal más allá del artista y conocer cómo eran, cómo era su rutina diaria, a quién querían, qué dolores tenían, qué padecían, qué sueños tenían. Entonces era un programa muy humano. sí. Y era maravilloso porque uno está acostumbrado como público a ver al artista lo que uno muestra al exterior, pero cuando te conocen y ven lo que hay dentro de ti, oye, es más poderoso y los admiras muchísimo más a todos ellos. Pero hay un caso en particular que yo recuerdo y después me arrepiento mucho, que fue de una artista venezolana que obviamente no la voy a mencionar, pero yo le digo, ¿qué tipo de música te gusta? ¿Te gusta la música venezolana? Y me dice, ¿qué es eso? Es horroroso. Odio la música venezolana, me parece. Y yo no pude con eso y le digo al director, me fui de abusador y le digo, no, corte, yo esto no lo quiero. Y he cortado el programa. Y me dice, ¿pero por qué lo cortaste? Y digo, porque ¿cómo es posible? Me dice, bueno, pero yo no puedo decir lo que yo realmente siento. Y después dentro de mí dije, claro, es verdad, la idea es que diga lo que sienta. Pero le dije, sí, pero vas a quedar horrible delante del público. A mí no me importa. Y yo dije, bueno, ¿qué? Está bien. Está bien, entonces sigamos y le vuelvo a hacer la misma pregunta, pero la verdad es que ni yo debí cortar, pero tampoco ella debió decir eso públicamente porque era un artista. Un artista tiene que digo yo, no, uno puede ser orgánico, simpático, puede contar su vida tal como la siente, pero también tienes que respetar a tu audiencia. Claro. Entonces ese día, yo creo que de esos recuerdos tengo ese y otro de una actriz que nos hizo esperar en su casa. Ella estaba allí, estaba lista y para grabar nos hizo esperar casi 5 horas. No salía de su habitación. Todo el equipo técnico, mira, si hay algo que yo respeto profundamente, es al equipo técnico. Sí. Y que a mí me parece que un artista les falta el respeto con ese desprecio, que no les importa su tiempo, que es como si no estuvieran allí. Bueno, pero ¿quién te está ponchando? ¿Quién está sosteniendo la cámara? ¿Quién es el luminito? Mira, tú dependes hasta del luminito, porque según cómo te ponga la luz, vas a parecer bien o mal. Sí. ¿Sabes? El que te pone el audio, mira, te cortan el sonido, fue un error, ¿sí o no? Entonces, hay que respetar al equipo y hay que respetar también al equipo de producción en general, incluyendo al presentador. Y esa muchacha, esa actriz estaba súper pegada, famosísima, y claro, a uno que le dicen, bueno, mira, pero es que tú sabes, fulana de tal, y tú por dentro que, sí, está bien, pero 5 horas esperamos para grabar ese programa en su casa y ella estaba en su habitación. 5 horas estuvimos ahí. Es la forma de llamar la atención. Sí, hay muchas anécdotas de ese tipo, pero bueno. Claro, y es bueno que se diga, porque ese detalle, a veces la gente ve el resultado final y cree que todo es tan sencillo. Sí, claro. Y llegar a este momento tiene mucho trabajo. La preproducción. Sí, requiere de mucho esfuerzo y de ser un profesional. Ahora, Judith Castillo como profesional, y en eso a veces me siento identificada, es muy espontánea. O sea, yo te he visto en programas donde tú bailas, donde tú te sales de tu foco, compartes con la gente, compartes con el Claro, artista. porque depende del tipo de show o de evento en el que estés. Hay algunos en los que tienes esa libertad para improvisar. Por ejemplo, en Fantástico, en De Gala, podías bailar, echar bromas, jugar, reír. Bueno, yo bailé con Vladimir Lozano en salsa, que además me encanta la salsa. Con Cheo Feliciano también, sí. con Wilfrido Vargas, pero el programa te lo permite. Pero hay otros en que no, hay otros que son más protocolares o que son más rígidos y
no lo puedes hacer. Pues. Sin embargo, esa espontaneidad no es común. O sea, eso es una característica muy Judy Castillo. Muy Judy Castillo, y se nota. Porque no es forzado. Y se siente la cercanía de un personaje de televisión con el público. Eso, o sea, eso dice mucho que tú mantienes la misma esencia de cuando ganaste el Miss La Miss del pueblo. La Miss del pueblo, definitivamente. No quiero salirme del citacón tan rápido porque es muy significativo. Ese programa duró cuánto tiempo, qué anécdota en especial nos puedes contar de ese programa. Oye, una anécdota especial, mira, esto nunca lo he contado, pero te lo voy a contar a ti y a todos ustedes. Porque bueno, ya después de 50 años en los medios, ya tú dices, mira, ¿sabes qué? Ya puedo decir esto. Y dentro de un mes cumplo 68 años, así que con más razón ya puedo decir estas cosas. Cuando yo hacía Citacón, estaba casada y tuve mis 2 hijas durante ese tiempo. Y las grabaciones eran una nota, porque además a mí la barriga ni se me veía. De hecho, llamaban a mi primera hija, la llamaban el inalámbrico, porque yo decía que era varón y el equipo decía que era tan chiquita que no me salía barriga. Entonces la llamaban el inalámbrico. Pero después que tuve la segunda, tuve unos problemas muy serios con mi ex esposo y me divorcié, me separé. Y la productora fue la única que supo que yo ese día estaba, imagínate, yo me fui y me refugié en La Guaira, en Catialamar, que es donde vivía mi mejor amiga. Ajá. Y cuando hubo el corte, que fue un corte así, de ya para allá, con mi esposo, yo agarré y me fui. Y agarré mis muchachitas y me fui para Catialamar. Y la única que lo supo fue mi productora. Y ella lo que hacía era, claro, ella sabía que yo estaba sufriendo, que yo lloraba y toda la cosa, pero ella organizaba toda la producción de manera que a mí me diera chance de subir desde Catialamar a Caracas y llegar puntual y luego poderme regresar para Catialamar. Entonces fue, además de productora, fue amiga, fue confidente y fue muy respetuosa. Qué bello. Por lo mismo que siempre decimos, es que el equipo es una extensión de nosotros. Sí. Y fue hermoso. Y las niñas iban conmigo para casi todas las producciones. El equipo técnico las montaba en la ¿cómo se llama? En la unidad móvil. Las montaban en unos carritos o en unas patinetas que yo les llevaba y jugaban con ellas y me las entretenían mientras yo estaba trabajando. Muy bello. Realmente el equipo es una familia, se convierte en eso, en una familia. Así es. Definitivamente. Me surge una inquietud. ¿Tus hijas no tienen esa misma vena? No, a ninguna de las dos son súper mente profesional, pero les encanta el medio. Pero tras cámaras, habrían podido ser productoras, habrían podido ser parte del equipo, porque claro, también es que ahí hay una anécdota. Por ejemplo, la mayor, que siempre sufría de alergias, y tenía, bueno, imagínate, hasta la leche, ella tenía que tomar leche de soya. Los técnicos se montaban a mi hija aquí, a caballito, y estaban en la cámara y tenían a la niña aquí. Entonces, claro, la visión de mi hija era igual que la de Diony López. Ajá. Ellas crecieron prácticamente juntas. Entonces estaban pendientes de todo lo que iba sucediendo, y también la hija de Hugo Carregal. Entonces, claro, para ellas era el cable, donde estaba posicionada una luz, una cámara, una cosa. Entonces, por supuesto, la nota de ellas no era el delante de la cámara, sino el tras cámara. Sí. Ese mundo les encanta, pero no como protagonistas. Tienen a su protagonista ya particular. Por favor, no hay doy para más. No hay competencia. Cuidado, no sé qué pase con mis nietas. Con las nietas, sí, porque todo en la tercera generación aparece. Y hay material, No, maravilloso, son preciosas. Pasemos de Citacón a ese programa que de alguna manera se convierte en ese lazo con Sonográfica, que es de gala, junto a Gustavo Pierral, que además también lo respeto y lo admiro muchísimo, también era su fan desde chiquita. Ustedes hicieron un trabajo impecable por el catálogo Sonográfica, con esos artistas de Sonográfica.
y muchos otros artistas que también venían Y los nuevos talentos, los que de venían otras casas surgiendo. disqueras, de Sí. artistas internacionales. Ujú. Ustedes hicieron de verdad un programa que bien merecía su nombre de gala. ¿Qué tal fue ese trabajo con Gustavo? ¿Cómo se la llevaban? O sea, creo que en algún momento la gente pensaba que ustedes tenían alguna Creían que química. éramos novios. Sí. Y bueno, yo creo que hay mucha tela que cortar del programa de gala, porque es el que de alguna manera se relaciona más con nosotros. Tú además, estando en de gala, hiciste varios especiales de donde son los cantantes. Entonces vamos a empezar por hablar del programa en sí. ¿Cómo fue ese trabajo con Gustavo Tierra? Fue fenomenal. Era divertido. Bueno, lo primero que hicimos fue establecer nuestro vestuario. ¿Cómo nos vamos a vestir? Y a mí toda la vida me gustó vestirme de hombre, de chaqueta, pantalón, yuntas, zapato de hombre y toda la cuestión. Entonces Gustavo tenía un sastre en Los Chaguaramos que le hacía unos trajes bellísimos, espectaculares, y nos íbamos los dos al sastre, nos tomaba las medidas y nos hacía los trajes igualitos. Salvo que el mío, claro, tenía las pincitas para el cuerpo y yo, obvio, que me ponía mis tacones. Entonces, la gente de maquillaje y peluquería del canal me hacía un moño. Yo siempre salía con un moño loco, algo enorme, con un con un copete. Ajá. Eran cosas loquísimas, pero siempre me veía bella. Y los dos impecables. Y el primer programa salimos en smoking. Imagínate, los dos vestidos de smoking, bellos. Y salíamos uno de cada lado del escenario y cuando llegábamos al centro nos agarrábamos las manos y caminábamos hacia el punto correspondiente. Ajá. Ah, no, pues por favor, todo el mundo creía que éramos pareja. Y en realidad yo estaba casada, él también, nos llevábamos buenísimo con nuestras respectivas parejas y nos fue súper chévere. Y además que nos entendíamos, nada más nos mirábamos y sabíamos si a alguno le faltaba un dato, una información, el otro llegaba y entraba para sostener. Claro, un equipo perfecto. Pero un equipo perfecto y nos divertíamos muchísimo juntos y nos encantaba hacer de gala. Sí, Gustavo era un hombre de radio. Es un hombre de radio, él sigue en la radio. Para esa época pasa a televisión, actualmente sigue haciendo un trabajo maravilloso. Sí. Pero sus trabajos anteriores eran más que todo en la radio. Uh-huh. Y llegar a la televisión, pues llegó de tu mano. Sí, emocionadísimo, él estaba feliz de estar haciendo televisión. No, y otra de las cosas con Gustavo es que siempre nos acompañaba en todos los eventos que teníamos privados, o sea, y ojalá y lo podamos tener pronto por aquí con nosotros. Cuando tú haces dentro de esa tanda de gala los programas de donde son los cantantes, yo tengo referencia de dos que me encantan. Uno es el de folclore, donde te vi fascinada con el flautista del cuarteto. Aquel hombre de verdad, tú lo decías en el programa, tiene unos pulmones que Dios eran de envidia. Sí. Ahí estuvo una gama de artistas que no sé cuánto tiempo duró esa grabación, pero es que eran larguísimas esas grabaciones, pero eran fenomenales porque se invitaba a muchos y después, claro, lo llevaban a solo 1 hora. Ajá. Pero en realidad era una descarga de música extraordinaria. Sí. La gente, además entre ellos todos o casi todos se conocían y había una química en el estudio muy agradable. Y como todos amaban la música venezolana, pues todos aportaban. Claro. a la presentación. O sea, además de la producción o de la preproducción, y es lo que quería acotar, que ahí se notaba que existía una influencia improvisada o natural de los participantes. Porque esa era la idea del programa. La idea era que fuese como eso, una descarga. No algo demasiado organizado, sino que cada quien iba cantando y los demás se iban incorporando, jugaban, echaban bromas, molestaban al otro, ¿sabes? Se le metían en su canción y cantaban ellos también. Ajá. La idea era que fuese natural, como si ellos estuviesen en una sala, en cualquiera de las casas de ellos, tocando música venezolana.
Lo mismo que pasó con los muchachos del sótano de la Florida. Ese viene después. Sí. Porque antes de ese tú hiciste uno del pop, Sí. de donde son los cantantes. Que eso de verdad no, yo creo que no tiene precedente. Ahí Aditus demostró públicamente que no estaba de acuerdo con el playback. Uh-huh. Y sacaron unos carteles, entonces no cantaban sino mostraban los carteles. Y era una forma de protesta que quedó increíble. Sí, es que eran muy desordenados. Ellos de por sí eran desordenados. Y ese era su sello. Rudy te ponía plumas. Sí, me disfrazaron. Increíble. Y todo eso al aire sin haberlo, porque además eran programas en vivo. Sí. Eran casi, o sea, se hacía un programa general para la producción de, ¿sabes? Para tener guardado, pero parte del programa, y ellos lo sabían, estaban en vivo. Porque Claro. era de arriba abajo, vamos de arriba abajo. Entonces cuando empezaban, te hacían las cosas, las maldades, pero como para que no pudieras hacer nada. Ahora, tú disfrutabas de ese ¿Yo? momento, de esas locuras. Muerta de risa. Sí, claro tú que participabas activamente Y yo, de y que- toda esa locura. Y yo que, no, esta gente. Sí. Igualito que con los muchachos de Aditus. Fantástico. Y bueno, así vamos a ese programa que para nosotros es de verdad un tesoro, porque el sótano de la Florida llegó a convertirse en uno de nuestros productos emblemáticos, siendo que el sótano de la Florida era un disco compilado donde solamente había 3 temas nuevos, y se hizo ese programa para darle vida y poder incluir esos 3 temas. Uno de esos 3 temas era el último tema que grabó Franco De Vita para Sonográfica, Solo Importas Tú. En ese programa, además que te vimos interactuar, bailar, etcétera, etcétera, nos dimos cuenta del fanatismo que tienes por Franco. Por Franco, yo soy la presidenta de su club de fans. Espérate, me lo conseguí en un avión. Ajá. Estábamos viajando, yo lo que no recuerdo era hacia Estados Unidos o España, no me acuerdo, pero ¿cuál es mi sorpresa? Que tengo un montón de tiempo sin verlo, pero yo soy muy respetuosa de los artistas y no soy de las que va y los invade, ¿no? Aunque los conozca, yo trato de ver si hay oportunidad de acercarse. Pero imagínate en un avión que a lo mejor vas cansado, no sabes si vas estresado y tal, y el hombre está sentado, y cuando yo entro a sentarme en mi asiento y lo veo, y que empecé a hiperventilar y yo lo presentaba cada rato, y aún así yo hiperventilando por Franco, y Franco se da cuenta, entonces se para, me abraza, me besa y tal, y bueno, y se acabó, hicimos nuestro viaje, él tranquilo en su puesto y yo en el mío, pero me llevé mi beso de Franco De Vita en las alturas, mi amor. Tan bella. Y ese día, en el programa, él te cantó en italiano. Cuando yo digo italiano, mucha gente me critica porque era como un dialecto. Claro, pero es que los hay como el chino, tienes un montón de dialectos, pero sigue siendo exacto. Él te cantó, sí. Y fue genial. Eso fue una maldad de Hugo Carregal, que estaba de productor, sí, estoy casi segura que era Hugo, y me dice, pídele que cante en italiano. Y mientras yo converso aquí otro ratito, convenzo también a este malvado de que me cante un pedacito en italiano, ¿sí? Ci sono solo tu quando tenga tutta mia. Ci sono solo tu. Ci sono solo tu. Ci sono solo. Vamos a tomar café y ya volvemos. Entonces yo así como que no quiere la cosa, ay, pero ahora en italiano, no sé, y el hombre arrancó de una, eso no fue preparado. No, Eso y no además fue preparado. súper espontáneo porque no tenía todavía versión en otra lengua y él acababa de grabar el tema. Y se le nota porque se ríen y empieza y que, Sí, o sea, así, se trataba de hilar en el otro idioma las mismas ideas, pero ese momento fue muy especial. Ay, sí. El momento donde Evio canta con Cecilia Toro, esa canción maravillosa que a todos nos eriza. Y bueno, en fin, todo el programa quedó redondito, como dice uno. Bello quedó. Y tú eres
parte fundamental de todo lo que es el desarrollo de ese producto Porque del además, sótano de la Florida. así es, y porque además era muy importante. Se trataba de aquel momento en el que se instauró lo del uno por uno, el artista internacional y el artista nacional. Y había mucho talento underground, ¿no? Había mucho Ajá. talento que tocaba en distintos sitios. Lo llamaban también, creo que ellos tenían un sitio que creo que se llamaba así, el sótano de la Florida. Le decían así a Que le- Fandango. Ajá. El estudio se llamaba Fandango. Exacto. Y ellos eran muy conocidos, pero dentro de un público muy Caracas, muy citadino. Y Sonográfica comenzó a rescatarlos a cada uno de ellos, a grabarlos ya para grandes producciones. Lo traíamos a Fantástico, a De Dónde Son los Cantantes, a De Gala, y se fueron haciendo conocidos a nivel nacional y luego saltan a nivel internacional, porque eran muy buenos, pero estaban ocultos. Y gracias a ese uno por uno que tantos también se criticó, pero ese uno por uno dio pie a que se le diera palestra a los artistas venezolanos. Sí, Y señor. valía la pena, mucho talento. Por eso es que esta señora es de donde son los cantantes, Yes. aunque pase lo que pase. Vamos a hablar ya de otro tema que yo sé que para ti es vital, el ser abogado. Y antes de entrar en materia, quiero reconocer que Judy es uno de esos ciudadanos que trabajó de día y estudió de noche y que le costó un mundo, pero lo logró. Otra de sus metas alcanzadas, no solamente ser abogado, sino convertirse en especialista en propiedad intelectual. Sí me gustaría para este público que es muy farandulero, que Judy nos hable de lo que es su actividad como abogado. ¿Qué es lo que tú defiendes? ¿De qué se trata ese tema de la propiedad intelectual que nosotras conocemos muy bien, pero que poco se conoce en el mundo? Como entender que la música, a pesar de que es intangible, es como la luz, es una energía que tiene un precio, que merece respeto y que debemos cuidar. Es que es un bien que además tiene valor económico, aunque no lo veamos. Mira, yo entré en el campo de la propiedad intelectual gracias al doctor Marco Lovera y al señor Guillermo Toker, que era el jefe de la Secretaría Corporativa del Grupo 1BC. Cuando me graduó, como bien dices, yo estudié de noche, y cuando me graduó de abogado, ellos me preguntan, ¿tienes interés en el campo de la propiedad intelectual? Y ahí yo les conté la verdad, que en la universidad muy poco nos habían hablado sobre propiedad intelectual. Imagínate. Y me dicen, si en un mes, ese fue el reto, a mí me encanta que me reten, si en un mes nosotros te hacemos una prueba, un examen, y tú pasas ese examen sobre la materia, te damos a ti la creación del Departamento de Propiedad Industrial, que era el de marcas del grupo. Imagínate el tamaño de responsabilidad. Y yo le digo, muy bien, nos vemos en un mes. Me metí de cabeza en lo que entonces era el Ministerio de Fomento, con la doctora Mara Day, que era la registradora en ese momento, y empecé a investigar todo lo de las marcas del grupo completo, del grupo 1BC, y el doctor Lovera me iba mandando por cuenta del canal a cursos, a charlas, a viajes internacionales, en conferencias internacionales sobre la propiedad intelectual, hasta que yo además pude inscribirme en la Universidad Metropolitana y sacar la certificación, ya la especialización en propiedad intelectual. ¿Qué es lo que se protege? Hay dos cosas que se protegen. Por un lado está la propiedad intelectual, tiene dos vertientes, que es la de los derechos de autor, también tiene la de marcas, que es la que realmente yo ejerzo. Pero en la propiedad intelectual, que es de la que tú me hablas, que es del derecho de autor, que tiene que ver con los músicos, con los escritores, con los mismos ejecutantes, o sea, hay un derecho preestablecido por la creación de la obra. Y esas personas tienen derecho a recibir un beneficio económico por sus creaciones. Es verdad que nosotros no las vemos, pero las sentimos.
las vibramos, las disfrutamos. Y la gente cree que porque compra un disco, al tener el disco compacto en mano, o porque lo baja de internet, porque es fácil bajarlo a través de internet, o porque compran un libro, se creen dueños de la obra. No eres dueño de la obra, eres dueño del soporte material que pagaste, pero no eres dueño del contenido que hay en esa obra porque le pertenece a su autor. Entonces eso, yo entiendo que a la gente le puede parecer a veces costoso el pagar o el pedir una autorización para usar algo y tener que pagar por esa autorización, pero también pónganse en los zapatos del artista. ¿De qué vive el artista? No solamente vive del aplauso, vive de la explotación comercial de la obra que ha creado. Y es importante no solo reconocerle la paternidad, que es reconocer su nombre como creador de la obra, sino que además tenga el derecho a recibir el dinero de la explotación comercial de la obra. Ahora, que es diferente a la marca. Cuando tienes una marca, ¿a quién proteges? Realmente no es al empresario que registró la marca. Tú proteges al consumidor, para que el consumidor, al adquirir un producto que tenga esa marca, no se equivoque creyendo que viene de otra empresa. Exacto. Por ejemplo, alguien agarra y saca un disco pirata y no es lo mismo que tú compres un disco que dice sonográfica a que tú compres un disco que no dice nada pero tiene el mismo contenido de sonográfica. Este es un pirata. Sí, que al final termina también afectando toda la industria, a todos, porque para el artista, para el que está detrás de la creación, que es el autor, ese es su trabajo. Claro. Y lo que se honra con los derechos es su sueldo. Uh-huh. Entonces es una de las cosas que es muy bonito encontrar gente como tú que lo reconoce, porque es una lucha constante. Permanente, y cada vez es más difícil por todas estas facilidades que hay hoy en día para reproducir. Claro, una de mis preguntas finales es, dada la experiencia que tú tienes, es ¿cuál es tu apreciación? ¿Cómo ves tú ese cambio hacia las nuevas tecnologías, donde la televisión de antes siempre se cuidó de respetar los derechos, y hoy por hoy, con la era digital, cualquiera toma una fotografía, reproduce un programa, inclusive hay mucha gente que explota catálogos enteros para beneficio propio, perjudicando a los dueños de los derechos, que son los artistas, los autores y los productores? ¿Cuál es tu percepción respecto a eso? Que es un abuso y es como que, lo que pasa es que suena feo, pero es como que tú tengas algo y yo te lo quite y yo haga con eso que tú tenías lo que yo quiera y le saque provecho. No es justo. Sí, cada vez es más fácil hacerlo, cada vez es más fácil copiar, pero ¿qué tanto nos cuesta hacer algo por nosotros mismos, crear algo nuevo? Siempre hay unos límites al derecho de propiedad intelectual, hay unos límites, pero tú puedes aprovechar, estar dentro del límite sin abusar. Eso que tú mencionabas, copian programas enteros. Ni siquiera es un trocito, ¿sabes? Una escena, ¿no? Es que tienen que ponerlo todo. Y lo que es peor, por ejemplo, en las redes sociales te ponen una huella como que si es propiedad del que lo está publicando, Sí. Cuando en realidad tampoco es suya. Entonces, si tú la vas a publicar, déjala sin esas huellas, porque eso no te pertenece a ti, le pertenece a su autor original. Entonces, bueno, es que, ¿qué te puedo decir? Es un abuso y cada vez más fácil de cometerlo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, una de las cosas a las que me dedico es a defender esa parte. Hay mucha gente, nos ha tocado en lo personal, el catálogo de sonográfica, desde el momento que salió al mercado digital, salió un espejo, como que esperaba una semana después un espejo de alguien que hace explotación del catálogo a nivel mundial, y nos ha costado muchísimo trabajar inclusive para proteger la marca, porque se
se han apoderado hasta de la marca. Bueno, pero si se han apoderado de la marca, el problema es nuestro, porque nosotros somos los llamados a proteger nuestro signo distintivo. Claro, están registradas. Que no se vulgar, no, pero no es solamente que esté registrado, pero tú puedes tener a lo mejor una marca registrada, pero si no la usas o no defiendes su propiedad, cualquiera en algún momento puede decir, es que está en desuso, y entonces te aplica la cancelación por falta de uso. Claro, eso es cierto y hemos estado en eso, pero este es un caso muy particular de alguien que se creó toda una estrategia para hacerle creer al mundo que había comprado el catálogo. Entonces, partiendo de ahí, tenemos que empezar por demostrar que eso no es real. Y hemos avanzado mucho, pero lo notas que en el caso de Sonográfica lo hemos logrado. Hay otros casos que tienen que ver con empresas filiales que también se nota mucho en las redes sociales, sobre todo en YouTube, cómo terceros explotan material que nos pertenece. Y la lucha es fuerte, entonces es difícil cuando tú vas a Estados Unidos a buscar un especialista y pasa lo mismo que aquí, o sea, es una materia que es muy selectiva en el mundo entero. O sea, defender los derechos de artistas, sean artistas plásticos, músicos, productores, no es fácil. Entonces, es otra de esas tareas titánicas. Sí, una de esas tareas sería el tema de la educación. Sí. Porque algunas veces es que la gente a lo mejor no lo hace por maldad, o no lo hace, inclusive ni siquiera lo hace por abuso, ¿no? No lo hace por ignorancia. Sino por ignorancia, porque lo que te decía, creen que al tener algo grabado en un libro, tienes un libro y juran que ese libro, como lo compraron, le pueden sacar copias y las pueden reproducir y regalársela a todo el mundo, y no es así. Agarran el libro y copian un texto completo y lo publican, que no es así. Pero espérate, también pasa cuando tú escribes, haces la descripción en los posts de Instagram, te los copian completicos y luego lo pegan en su publicación. Sí. Eso es copia. Entonces, hay unos que lo hacen por ignorancia, pero hay otros que lo hacen por flojera, porque realmente hay una especie de mediocridad en la creación. Y bueno, y nosotros que tenemos que educar en ese aspecto. Porque el tema es que sí se puede hacer, pero el que lo haga debe contar con la autorización del titular de los derechos. Exactamente. Eso es importantísimo para toda la gente que nos ve. Es súper importante respetar, y ese mismo cariño que volcamos sobre los artistas, sobre los creadores, tenemos que expresarlo de esa manera. Y a lo mejor no te cobran nada, a lo mejor es una autorización, pero da el crédito. Sí. Dale el crédito al titular. Hay que contar siempre con la esa autorización. Nosotros queremos cerrar, porque un poco esta invitación era para celebrar contigo esos 50 años del Miss Venezuela, que para nosotros representa un orgullo. Ya lo dijimos entre nuestra conversación, que trabajar en esta área nos convierte en familia. Para nosotros, quizá en un principio fuimos el fan de la Miss del Pueblo, pero en algún momento fuimos compañeros de esa mujer que se presentaba en televisión, de esa mujer que después trabajó en una de nuestras filiales durante 17 años y que dejó esa huella, que sigue siendo nuestra compañera, a la que seguimos ya no con fanatismo, sino con un cariño verdadero. Queremos hacerte entrega de un detalle antes de finalizar. Ay, trae mi color favorito. Muchísimas gracias. Y queremos brindar. Vamos a brindar. Oh, por esos 50. Por los 50 años, qué maravilla. Bueno, y prepárense, porque por ahí a lo mejor van a leer esa historia. Judy Castillo vive 50 años después. Es una historia interesante. Completa. Completa. ¿Solo de Miss Venezuela o de Judy Castillo biográfica? Depende, ¿qué quieren oír ustedes? ¿Qué quieren leer ustedes? ¿Qué quieren saber? Lo queremos todo, déjenos saber.
Reina, saber, bueno, saludos. Señores, brindamos con ustedes, brindamos con Judy, Gracias por haberme acompañado durante todos estos 50 años de Reina. una carrera bellísima, Bella, sí, la verdad que sí. llena de ejemplos. Me hubieras dado desde el comienzo y te cuento más cosas. Podríamos estar muchos días conversando con Judy, que de verdad es tan fluida para contar las cosas. El oficio, ese oficio se aprendió aquí. Saben que mi mayor temor de esta entrevista era que terminara yo entrevistándole a alguien. No, pero ya aprendí a controlar eso. Porque sí me pasaba mucho que yo llegaba a una entrevista y empezaba yo a preguntarle a la gente. Mira, al host, ¿no? Entonces yo le decía, mira, pero tal cosa, ¿y por qué tú estás? Y me dice, aquí la entrevistada eres tú. Pero ya aprendí, ya me controlo. Afortunadamente nos fue bien, yo creo que podemos tener nuevos espacios para hablar de esa historia que la señora nos va a contar muy pronto. Claro, sí, con gusto. Muchísimas gracias, dejo a Judy para que se despida y nos vemos en un próximo encuentro. Claro que sí, estoy feliz, les repito, de estar en estas instalaciones. Llegar acá fue para mí un momento extraordinario, muy sentimental, porque recordé a tanta gente querida y fueron muchos años de mi vida. Aquí entré siendo una baby y salí siendo una profesional del derecho, una animadora querida por todo el pueblo de Venezuela, y he atesorado eso y lo he respetado y he tratado de potenciarlo para no perderlo, porque para mí lo más importante son ustedes, nuestro público, a quien nos debemos. Muchísimas gracias, Judy. Gracias, nos vemos